Sí, perfecto. Sí, sí, Mauricio. Quisiera también de pronto aclarar un poquito la dinámica de la charla. Ok, perfecto. Mauricio nos tiene preparado una presentación y si tienen algunas preguntas o algo así las pueden ir haciendo en el transcurso de la charla para al finalizar hacer como la ronda de preguntas, las preguntas internas en caso tal de que Margarita o Lina tengan algunas inquietudes, entonces discutir un poquito. Entonces, pues Mauricio ya está. Vale, a ver, compartir acá y me avisan cuando se vaya pantalla full, ¿vale? Listo, ahí estamos, creo que todos vemos, ¿cierto? Ok. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los de Vector Urbano por invitarnos a nosotros como Léxica a ser parte de esta charla pues, un poco corta, pero va a ser simple y bastante entretenida sobre los planes maestros de iluminación urbana. Yo quiero hacer una pequeña presentación de qué es Léxica, quiénes conforman Léxica y pues para que entiendan un poco de las personas que prepararon esto para ustedes. Nosotros somos un equipo de diseño de iluminación. Nos encargamos del diseño puro y duro en función del trabajo de la luz. Karen, la que viene a la derecha, es toda la parte, es la que se encarga de hacer realidad pues todo esto. Es parte de diseño y de creación. Y yo, Mauricio, soy como el que come libros dentro de Léxica. Entonces nos unimos y creamos nuestra empresa, un estudio de diseño de iluminación y consultoría, y siempre mantenemos con el corazón en la retina. Nuestro lema es que nos encargamos de escribir historias con tinta de luz y nos pueden encontrar en internet usando nuestro hashtag #LightInkLovers o simplemente por Léxica Iluminación, pues ahí nos encuentran en cualquier lado. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a tratar sobre, perdón un momento, escondo una cosita aquí que me... Ya. Hoy vamos a hablar sobre esos planes maestros de iluminación en el espacio urbano. Vamos a tocar un poco sobre la regulación, sobre cómo es la metodología de análisis para llegar a esos planes maestros de iluminación, cómo se podría abordar un poco la parte de diseño y pues a lo que todos nos interesa, la implementación y los pesos. Arranco por lo general las presentaciones dejando como esta inquietud. ¿Qué pasaría en el espacio público si no existiera la luz? Creo que eso nos limita un poco en cuanto a lo que hacemos y en cuanto a nuestro comportamiento en la noche. Al menos requerimos de un poquito para podernos mover. Y es ahí la parte importante pues de todo este proceso de iluminar nuestras noches públicas. Pero antes me gustaría pues presentarles un poco qué es lo que hacemos hoy en día con nuestras ciudades, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en la planeación de nuestros municipios? Siempre me tiro este cuento. Uno siendo el alcalde de un municipio, pues se sube hasta el punto más alto del mirador del municipio y le dice el ordenador del gasto: quiero que todos esos punticos que ven ahí amarillos me los pasen a luz blanca, me los pasen a luz blanca. Lo quiero diferente, lo quiero distinto y quiero que esto lo promocionemos. Y esto tiene una implicación porque la transformación que sucede en nuestras ciudades con esa simple orden es esto. Es decir, pasamos de un sistema de iluminación que estaba en este modelo, llamémosle luz amarilla, y pasa a ser una luz blanca, pero fíjense que sigue siendo lo mismo. Y entonces todo se centró y todo se ha centrado en nuestras ciudades a que queremos cambiar una tecnología
y simple y llanamente queremos que todo sea LED. Sin embargo, si hoy en día lo revisamos, es una tecnología pues que es la única que se consigue en el mercado. Entonces ya no es ni novedad, ya no tiene pues mucho sentido y no sirve alardear de nada que la tecnología de iluminación sea LED. Pero hay algo que le agregamos un poco y es, ok, metámosle sistemas de control y telegestión como para que saber en dónde prender y apagar, y se promocionan las modificaciones al sistema de alumbrado público simplemente por lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Esto en principio está bien, pero el problema es que se ha quedado ahí y de ahí no hemos querido pasar. Entonces todo termina en estos planes que se llaman planes de modernización con esto. ¿Y qué pasó con la ciudad? ¿Qué pasó con el movimiento? ¿Qué pasó con sus habitantes? ¿Qué pasó con el comercio? Pues suponemos simplemente que al cambiar una tecnología, es decir, pasamos de luz amarilla, que sería sodio, a una luz blanca, que sería LED, se cumplió el máximo objetivo posible, alcanzable, y nos quedamos hasta ahí. A mí me parece que no se trata de simplemente poner puntos de luz, no se trata de modernizar tecnologías. Lo que se debe hacer en realidad es planear el municipio, y este está en función de su sistema de alumbrado público, y es planearlo en función de la luz. Es algo así como un plan de ordenamiento territorial, pero en iluminación. Y bueno, para arrancar con todo, empezamos con la parte un poco más compleja, y es la regulación. La regulación es importante porque nos da esa estructura normativa, esa estructura pues, regulatoria como tal, donde nos enmarca qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y qué herramientas tenemos para desarrollar estos planes eh, y que puedan ser aplicables dentro de nuestros municipios, distritos. Hoy en día tenemos el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, que es el Decreto 1073 del 2015, que fue modificado por el Decreto 943 del 2018. Este decreto básicamente define qué es y qué no es el servicio de alumbrado público y el sistema que conforma ese servicio de alumbrado público. Me establece quiénes son los responsables de prestar el servicio de alumbrado público y pone un requisito, y es que ese responsable de la prestación del servicio de alumbrado público debe hacer un estudio técnico de referencia. Esto es súper clave porque dentro de ese estudio técnico de referencia que le corresponde al responsable de la prestación del servicio de alumbrado público aparecen los planes maestros de iluminación, es decir, planear la ciudad en términos de iluminación y alumbrado público. ¿Cómo se hacen? Pues bueno, toda la parte técnica. Aparece un reglamento técnico de iluminación y alumbrado público que este año ya cumple 11 años de haber salido. Como es un reglamento técnico, es de obligatorio cumplimiento, y este reglamento técnico tiene básicamente los requisitos de iluminación para Colombia, exclusivamente contexto colombiano, las exigencias de producto que deben tener los equipos que conforman el sistema, es decir, luminarias, postes, mobiliario urbano de iluminación, exigencias para los diseños de iluminación, exigencias para la ejecución de los proyectos de iluminación y ciertas particularidades que están aplicadas a los sistemas de alumbrado público. Ese es el contexto técnico dentro del cual no nos podemos salir. Entonces, el anterior eran unos decretos que son reglamentarios, llamémosle jurídicos, en el que podemos jugar. Este es el contexto técnico del que no nos podríamos salir y nos lo exigen en nuestro país. Pero a nivel internacional, y hablando de planes maestros de iluminación, tenemos un contexto normativo, y un contexto normativo desarrollado por la Comisión Internacional de Iluminación, la CIE, y hay 4 publicaciones que son bastante interesantes, que tratan temas de iluminación urbana. El primero, y para mí el que prima y por fin pudo existir, es esta publicación CIE 234, muy reciente, del 2019, y es una guía para hacer estos planes maestros de iluminación urbana. Eso quiere decir que estos planes ya no, pues ya dejan de ser la fantasía o la poesía que muchos lo criticaban por eso, y empiezan a volverse realidad por entrar dentro de un contexto normativo pues serio y fuerte como es el de la CIE.
También hay otros documentos que sirven para desarrollar pues todo el plan y no perdernos simplemente con las instrucciones del primero. Está la CIE 150 del 2017, que es una guía para la limitación de los efectos de la polución lumínica y limitar luz intrusiva. Esto es súper clave porque nos muestra hacia dónde deberíamos llevar la luz. La luz al final se puede controlar, aunque es casi intangible, se puede controlar. Y pues la idea no es desperdiciarla, es llevarla justo al lugar donde queremos que esté, bien sea una fachada o bien sea una calle o un sendero peatonal. Tenemos también la CIE 115 del 2010, es los requisitos de iluminación para conductores y peatones, y tenemos la CIE 136 del 2000, que es una guía sobre la iluminación de otras áreas del espacio público. En resumen, entonces tendríamos esto como contexto normativo internacional para los planes maestros de iluminación. Las 4 publicaciones que les mostré anteriormente y una que está allá abajo, pero que es bastante importante, y es la CIE 2212, que también es reciente del 2019, que nos establece una forma de trabajar el factor de mantenimiento de las instalaciones de iluminación, que por lo general utilizan una tecnología que es común hoy en día y es LED. ¿Por qué? Porque las instalaciones de iluminación no deberían quedar en el día 1, lo instalamos, verificamos, funciona, enciende y nos desaparecemos y ya no nos importa nada más, sino que los sistemas de iluminación y más aún un plan maestro de iluminación pues debe funcionar durante todo el tiempo de vida útil de los equipos y del plan. Y no debería ser un inmediato funciona y nos olvidamos. Es decir, requiere mantenimiento, es decir, requiere mantenerlo en operación. Después viene toda la parte de análisis. Es decir, ya vimos el contexto normativo. Después vendría toda la parte de análisis y este análisis es un poco en entender las ciudades, en entender nuestros pueblos de día y poder llegar a nuestros pueblos aproximándolos en la noche, buscando cómo pueden funcionar. Para eso, pues, es una primera etapa, este proceso analítico, y tiene una revisión de la totalidad de un municipio pequeño, o cuando ya son grandes ciudades, pues hay una parte específica, ¿cierto? Y así se puede dividir en pequeños grupos. ¿Cómo sería? Bueno, se podrían analizar barrios, se podrían analizar comunas, como es en el caso de Cali, localidades, en el caso de Bogotá, y así para otras ciudades. Vamos dividiendo, vamos extrayendo y empezamos a trabajarlo uno a uno. Hay unos elementos individuales que representan la ciudad, que nosotros los conocemos como esos hitos de la ciudad, pues que son totalmente identificables de día, pero a veces los perdemos en la noche. Y no nos podemos olvidar que una iluminación existente, pues que debemos de tenerla presente, y que nos hace falta definir cuáles serían esos objetivos de nuestro plan maestro de iluminación, ¿vale? ¿Qué nos toca que hacer entonces? Perdón. Pues encontrar dentro de los objetivos que queremos de nuestro plan. ¿Cuáles serían para un proyecto de plan maestro de iluminación? Uno, el principal de todos, brindar seguridad y orientación a los transeúntes, conductores y las propiedades tanto públicas como privadas, crear ambientes nocturnos atractivos e incentivar las actividades en un entorno socialmente positivo. Eso quiere decir que recuperar el uso del espacio público en las noches. También crear una imagen que sea distintiva de la ciudad durante la noche, que no lo perdamos porque simplemente llegó la noche y nos olvidamos de que existe una ciudad, y todo el mundo encerrarse o en su vivienda. Bueno, dejemos a un lado estos años que han sido un poco atípicos, o se van para centros comerciales, qué sé yo, otros espacios, pero no están haciendo uso del mismo espacio público. Revelar todo lo que es patrimonio histórico y arquitectónico de forma selectiva y discriminatoria. No es iluminar todo de la misma manera. Bueno, y otra serie de objetivos pues que son valiosos para crear nuestro plan maestro de iluminación. Hay unas preguntas que son chéveres hacerlas dentro de un grupo de profesionales que se van a encargar de desarrollar este plan.
y es cuál es el estatus de la ciudad, ¿cierto? ¿Es una ciudad capital nacional o es regional? Si tiene alguna identidad urbana como ciudad, si es una ciudad histórica o por el contrario es una de las ciudades modernas que no tiene mucho que resaltar de parte histórica patrimonial, pero de pronto sí de edificaciones que se han venido construyendo en los últimos años. Si es un pueblo o municipio turístico de algunos atributos naturales, qué sé yo, como un litoral, o si tienen acceso a la naturaleza. Si es comercial, ¿cierto? Si esta ciudad es pues, conocida por su actividad comercial y económica, si hay ferias y exposiciones que valgan la pena resaltar, y entonces en esos momentos del año se podría jugar con la iluminación urbanística de tal manera que incentive al comercio en estos sectores, o si por el contrario, o bueno, complementando también, es una ciudad artística. Hay unas organizaciones que deben hacer parte de esos planes maestros de iluminación y consideramos que aquí es donde cabemos todos. Es momento no de empezarlo a hacer solo, sino que es momento de entender que necesitamos tanto de la parte gubernamental municipal como de instituciones profesionales y grupos privados que juntos creemos esos planes maestros de iluminación urbana. Esto es, palabra más, palabra menos, crearle un plan de ordenamiento territorial, vuelvo y repito, en términos de iluminación. Entonces, como ven, eh, las organizaciones pues, encargadas de hacer parte de la definición de ese plan seríamos todos, y ahí cabemos todos. No es que esto le corresponde única y exclusivamente a la oficina de planificación de iluminación del municipio y ellos son los encargados de hacerlo porque puede ser así y puede que esté en cabeza de, pero también necesitamos, por ejemplo, hablar con los sociólogos de la ciudad, con los profesionales urbanistas y paisajistas de la ciudad, con los grupos propietarios de grandes edificaciones, los constructores, etcétera, todos los que van a ser parte de la ciudad y de ese plan de iluminación urbana. Es decir, aquí cabemos todos nuevamente. En el 2005, la profesora Sosen sacó como un listado de cuál podría ser la iluminación dentro de un plan maestro de iluminación urbana, ¿cierto? En la parte izquierda de esa eh, gráfica, pues ven que hay una iluminación en función, bueno, llamémosle iluminación funcional. ¿Por qué? Porque está en función de darle iluminación al conductor de vehículos, darle iluminación al peatón, a las áreas deportivas, a áreas industriales, comerciales, hasta iluminación de interiores, a la publicidad que está en el exterior y hasta festivales y entretenimiento que tienen que ver con luz, ¿cierto? Brindar esa iluminación para que sea funcional, para que las personas puedan ver, puedan desplazarse, puedan efectuar sus actividades. Sin embargo, también hay otro tipo de iluminaciones y es a lo que la profesora Sosen le llamó iluminación arquitectónica y es una iluminación dedicada hacia las edificaciones, hacia los monumentos, hacia las construcciones y hacia los elementos del paisaje urbano. Cuando esas dos se juntan, en ese momento creamos un plan maestro de iluminación urbana, porque lo hacemos tanto funcional como representativo para la ciudad. ¿Vale? A mí me gusta esta parte porque para poder hacer ese análisis, pues es simplemente volver como a lo básico. Y lo básico está representado en este par de libros. El de la izquierda, Newford, que me establece la escala de uno como ser humano en relación a lo que lo rodea y más allá en relación como al contexto de ciudad, al contexto de pueblo, al contexto de municipio. Y el otro, la imagen de la ciudad de Kevin Lynch, que me ayuda a interpretar la ciudad para entender pues todos los elementos que conforman la ciudad como tal, sendas, bordes, barrios, distritos, nodos, etc.
Y en ese punto uno ya puede sacar un listado de los elementos representativos, de los barrios representativos, de lo que está sucediendo y crearlo prioridad. Y entonces cuando uno empieza a sacar prioridad en todo ese listado, va encontrando el orden de ejecución de este plan de iluminación. Ahora, recordemos, este plan de iluminación no es simplemente cambiar la tecnología, es hacerlo real, es hacerlo pensando en el habitante, es hacerlo pensando en todas las personas pues, que les mostré hace un rato que hacían parte de ese grupo de profesionales, tanto el sector público como el sector privado, para que todos quedemos adentro y sintamos como esa conexión con la ciudad y la forma en que está siendo iluminada. Hay algo que es particular de las ciudades y es esa silueta de la ciudad. Y esa silueta de la ciudad, bueno, que le llaman también el skyline de la ciudad, sucede para ciudades modernas y es como el contexto que uno tiene en la cabeza, pero también está para ciudades históricas, porque las ciudades históricas también tienen esas particularidades de ciertas edificaciones que empiezan a sobresalir en la silueta de la ciudad. Y entonces esos elementos arquitectónicos que empiezan a salir deberían tener una jerarquía en iluminación. La gráfica que ustedes están viendo, bueno, no sé si se ve el mouse, creo que sí, que ustedes están viendo en la parte superior derecha, muestra en relación Sí, de sí se ve. cantidad, en cantidad de luminancia, ciertas edificaciones y la jerarquización de esas edificaciones. Cuando esto sucede, cuando esto lo logramos crear dentro de una ciudad, tenemos orientación. Es lo que nos pasa, por ejemplo, en el día, cuando en la mitad de la ciudad volteamos a ver a alguno de los no sé, de los extremos y encontramos ahí algún edificio icónico y nos empezamos a orientar. Ah, aquí hay unos cerros. Ok, hacia allá queda el norte, hacia acá queda el sur y empezamos a darle esa orientación a la ciudad. Eso mismo puede suceder en la noche y todo funciona en pro de esa jerarquía de iluminación que deberían tener las edificaciones. ¿Cómo logramos esa jerarquía? Bueno, metiéndola dentro de un plan para edificaciones. ¿Cuál sería ese plan? Ese plan maestro de iluminación. ¿Qué pasa en este caso? Cuando iluminamos todo de la misma manera, pues no existe esa jerarquía y nos perdemos de todo. Es decir, la ciudad, aunque está iluminada y todo está iluminado, lo que hicimos fue esconder la ciudad con la luz. Eso es momento de repensarlo, es momento de darle órdenes mínimas al menos para que las edificaciones pues tengan esas características básicas en que digan, ok, yo no me puedo pasar de aquí o yo debo iluminar más porque me lo permite ese plan maestro de iluminación urbana. Dentro de ese análisis, entonces, pues debemos encontrar cuáles son los hitos de la ciudad, cuáles son los puntos de observación, que son claves. Las terrazas es un lugar bastante clave para definir esos puntos de observación que por lo general tienen las mejores direcciones de visualización, es decir, el campo visual es el que percibe casi toda la ciudad y es lo que uno quisiera a veces contemplar. Es decir, tratamos de huir de la ciudad por lo general, pero muchas veces nos llama la atención verla también. Y vale la pena ordenarla en términos de iluminación para poderla ver. Entender las distancias de visualización, es decir, no es lo mismo observar la ciudad a kilómetros que observar la ciudad a cientos de metros. Eso nos va a dar como esas ideas y todo eso simplemente es análisis de lo existente, tanto de las estructuras que conforman la ciudad como de la infraestructura de iluminación que también la conforma. Al final, la idea es tener como esa jerarquía y entender que en ese sector sucede esto, en este otro sector de la ciudad sucede esto otro,
pero todo está conformado dentro de la misma ciudad y hay coherencia en la ciudad. Ese sería como el objetivo dentro de todo el análisis que hay que hacer en este plan maestro de iluminación. Vamos a la parte de diseño, que sería la segunda etapa, es el proceso de diseño como tal. Y aquí simplemente hay que sacar lápiz y papel y empezar a dibujar. ¿Qué toca que hacer? Ya considerando esas agremiaciones, tanto públicas como privadas, municipales, distritales, y los habitantes de nuestras ciudades, de nuestros municipios, de nuestros pueblos, pues empezamos el proceso de diseño, porque cada cosa que hagamos toca que consultarla para tener aprobaciones a futuro. Vamos a crear un concepto luminoso que va a tener que jugar con la parte técnica, pero también con esos enfoques estéticos. Cuando hacemos diseño e iluminación exclusivamente técnico, los espacios públicos quedan casi en el olvido. Y cuando hacemos diseño de iluminación con un enfoque exclusivamente estético, muy probablemente fallamos en los requisitos de iluminación técnicos. Ellos deben jugar, deben estar en conjunto, y eso hace que la creación del concepto de iluminación, del plan maestro de iluminación, pues tenga mucho más sentido y sea mucho más coherente. No se olviden de las consideraciones ambientales, pues que es algo clave. Debemos evitar por todo lado la contaminación lumínica. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Y empezar a redactar, porque podemos sentarnos en muchas juntas y hablar mucha paja, pero si no llevamos esto al papel, se nos va a ir el tiempo. Entonces hay que empezar a redactar ese borrador y debe tener básicamente dos puntos claves. El uso de la energía para toda la parte de iluminación y ese diseño de iluminación característico dependiendo de cada uno de los sectores de la ciudad que requieran. Por ejemplo, hoy en día con la tecnología actual podemos jugar con diferentes temperaturas de color, es decir, diferentes tonalidades de luz blanca, y eso podría ser distintivo para entender, aquí está sucediendo algo, y qué sé yo, al ver a otro lado puede estar sucediendo otra cosa. La distinción fácil de esto es una vía vehicular podría estar iluminada con una temperatura de color, un blanco neutro, pongámosle así, pero los parques van a tener una temperatura de color blanco cálido. Y eso me daría esa distinción necesaria para poder entender la ciudad de noche casi de manera inmediata, porque es lo primero que nos va a llegar. Van a haber unas decisiones dentro de ese plan maestro de iluminación y unas aprobaciones para que todo tenga sentido. Y aquí quiero volver a reiterar que todos hacemos parte de ese plan maestro de iluminación. Bueno, más allá de que todos hacemos, todos debemos hacer parte. Ingenieros de iluminación vial, departamentos de planificación urbana, departamentos económicos de la ciudad que nos determinan aquí hay un movimiento mayor y hay que prestarle más atención con la iluminación, generemos algo que pueda llamar un poco más la atención y enmarquémoslo dentro de un plan para poder hacer una conexión desde un punto de la ciudad hasta otro, llevándolo con iluminación, cámaras de comercio, grupo de residentes, porque pues es la gente que vive y sufre el día a día de la ciudad, grupos de mujeres, súper importante, grupos energéticos y medioambientales, hasta la gente de tecnología de la información, los departamentos de TI, pues que hoy en día tienen más relevancia dentro de nuestra ciudad. Los grupos patrimoniales, ese sí es un obvio. Los astrónomos, tanto profesionales como aficionados, para que entendamos la magnitud del daño que estamos ocasionando con la iluminación artificial. Autoridades turísticas, policía, sociólogos y cualquier otro grupo interesados. Todos debemos hacer parte de este plan maestro de iluminación urbana y es la invitación a la que les hago pues en esta noche, simplemente para que dudemos de todo lo que les estoy hablando y empecemos a investigarlo por cuenta de cada uno. Y creo que así nos empezamos a juntar más. Bueno, ¿cómo podemos arrancar en esta etapa de diseño? Basémonos entonces en una guía por allá del 2000 que me establece las jerarquías de una ciudad y si lo vamos a ver al día de hoy, pues las ciudades no han variado mucho. Vamos a tomar un municipio modelo. Ese municipio modelo puede ser el gran municipio. Ahora, evaluar una gran ciudad es un poco complejo, entonces simplemente sectoricémoslo.
Esa sectorización se puede hacer por barrios, por comunas, por localidades o por sectores, etc. Tenemos el municipio, podemos usar herramientas muy simples, muy sencillas que se encuentran en línea, como Google Maps, y no es sino empezar a rayar, o bueno, imprimir un plano o un mapa de la ciudad y empezar a rayar. ¿Qué es lo primero? El sistema vial vehicular. Lo que están viendo ahí es un poco de retilado, pero básicamente es que el sistema vial vehicular se puede dividir entre vías interregionales, arteriales, colectoras y locales. A cada una de ese tipo de vías se les da una categorización de iluminación, es decir, una cantidad de luz con la que deberían ser iluminadas, y empezamos a rayarla dentro de nuestro plan maestro de iluminación. Entonces definimos esa jerarquización vial, esa categorización vial, y nuestro municipio empieza ya a tener forma, nuestro sector, nuestro barrio, nuestra comuna empieza a tener forma. Ya sabemos cómo iluminar toda la parte vial. Ahora debemos iluminar algo que le llamamos en el resto del mundo áreas de conflicto. Aquí en Colombia se le llaman áreas críticas, y es el punto donde se une el sistema vial con el sistema peatonal. Por ser tan conflictivo, pues requiere unas determinaciones en iluminación un poquito más exigentes, y por tanto pues hay que identificarlas. Hay áreas de conflicto como la que están viendo ahí pues en pantalla, y otras simplemente como la intersección entre un cruce peatonal y la circulación vehicular. Las áreas de conflicto pues hay que identificarlas también dentro de nuestro plan maestro de iluminación. Para este ejemplo simplemente identificamos dentro de un proyecto de una avenida ciertas áreas de conflicto. Después viene el sistema vial peatonal. El sistema vial peatonal, pues, dependiendo también, esos senderos peatonales tienen categorizaciones y tienen clasificaciones. Y hay algo que no manejamos en Colombia, pero consideramos en Léxica que es la clave de todo esto. Cuando percibimos que hace falta iluminación porque sentimos que un espacio público es inseguro, la solución inmediata es aumentar los niveles de iluminación, pero no necesariamente esa sería la solución. Quizá uno de los factores que nos hace falta considerar dentro de toda la parte de diseño de iluminación en nuestro país es evaluar algo que se llama iluminancia semicilíndrica, y es algo así como modelar la luz que llega hacia los transeúntes. ¿Para qué? Para que no me pase lo que están viendo en la imagen. En la primera veo a la persona y entonces entiendo qué es lo que pasa. Tengo la capacidad de poder tomar alguna determinación, pero en el caso de abajo, de la imagen de abajo, pues ya no la veo. Y eso es porque la iluminación que está llegando hacia el transeúnte pues no sería la adecuada, no fue evaluada con esa iluminancia semicilíndrica, sino que simplemente se evaluó el nivel de iluminación que llegó justo en el andén. Y ese fue, pues ese es el que nos importa hoy en día por Retilap en Colombia. Es posible que este concepto de iluminancia semicilíndrica pues pueda ser incluido dentro de la actualización del nuevo reglamento. Entonces, pues simplemente se los dejo ahí como idea para solucionar y como criterio de diseño para solucionar la percepción de inseguridad en nuestros casos peatonales. Estos senderos peatonales pues tienen una gran relevancia e importancia dentro de nuestras ciudades. Por lo general son los de mayor uso, los más atractivos, a los que toda la parte urbanística le han metido la mano y valen mucho la pena, pero por lo general en iluminación lo único que nos importa es que se cumpla, qué sé yo, 15 luxes para poderlo transitar, o 30 luxes en donde hay como una especie de movimiento, plazoletica y fin, se acabó. Y ya, no más. Ahí de pronto estamos cometiendo ese error porque es como si estos espacios que son de gran relevancia dentro de nuestras ciudades y tienen esa importancia como tal, lo olvidáramos en la noche. ¿Qué tenemos que hacer dentro de nuestro plan? Bueno, también dibujarlo, definirlos, tener claridad desde dónde hasta dónde van y pues ponerlos dentro de nuestro mapa. Y hay otras áreas del espacio público como plazas, plazoletas, pasos peatonales, subterráneos,
bueno, canchas múltiples recreativas, en fin, otros elementos que conforman también el espacio público y que también debemos entenderlos y ubicarlos dentro de nuestro plan maestro de iluminación urbana. Estos espacios pues tienen también una alta relevancia porque son los espacios donde en realidad la gente llega, es ese nodo de comportamiento del peatón como tal, y es donde más personas empiezan a compartir dentro de nuestras ciudades. Entonces, claro, son espacios que a veces simplemente los olvidamos y los dejamos a un lado, le damos la importancia arquitectónica, pero en iluminación simplemente queremos que las luminarias que van a estar por ahí ubicadas pues se enciendan y ya, hasta ahí. Deberíamos hacer como un complemento entre esos planes de espacios y tratar de ver cómo con iluminación los podemos resaltar. Obvio, para el uso y disfrute del espacio público. Bueno, los identificamos en todo nuestro plan maestro de iluminación y a grosso modo ese sería una forma muy práctica e inicial de mostrar a dónde hay que atacar y cuál sería nuestro plan de iluminación. Hoy en día esto se hace, pero se hace y llegamos solamente hasta esos proyectos de modernización. Pero como les dije, modernizar hoy en día pues simplemente es cambiar por la tecnología que hay en el mercado, no es más. Entonces hay que dar ese siguiente paso. Hay aplicaciones como Google Maps, bueno, el tiempo no me alcanza para mostrarles, pero pues que me da indicios de qué está sucediendo en la ciudad, cómo está funcionando todo esto, dónde uno le podría prestar más atención, porque ya los mapas interactivos en donde todos colaboran tienen esa información a la mano. Entonces no es tan desgastante, simplemente es de tener orden y planeación. Les decía que hay que prestarle mucho cuidado a la iluminación que tenemos porque debemos controlar esa contaminación lumínica y esa luz intrusiva. La contaminación lumínica es todo el efecto nocivo que genera la iluminación artificial, eléctrica. Y por lo nocivo que es, tenemos que saber manejar esa luz y enfocarla, dirigirla, diseñarla justo a donde queremos que vaya la luz. Lo otro, la luz que sobra, la luz que se va hacia otro lado, pues aparte, estoy consumiendo energía por desperdiciar luz y estoy enviando iluminación a donde no debería. Terminamos con ciudades sobreiluminadas, bueno, con un vicio de querer iluminar el firmamento como si eso nos aportara en algo y lo único que hacemos es destruir porque ya no podemos apreciar algo como esto. Es lo importante porque estamos perdiendo las noches. Entonces hay que tener ese balance adecuado entre iluminación pública y respetar también esos cielos nocturnos, no generarle ese impacto de sobreiluminar simplemente por considerar que sobreiluminar es la solución para minimizar un impacto de percepción de baja seguridad. Hay un video que lo hemos visto bastante y es sobre un plan maestro de iluminación en una ciudad en Dubái y simplemente lo traigo aquí porque miren lo que hacen ellos. Voy a adelantar la velocidad del video. Ellos toman exactamente el sector de la ciudad y empiezan a identificar toda la parte vial, todas las zonas verdes de la ciudad, parques, etcétera, y todos los senderos peatonales de la ciudad, el transporte público de la ciudad, dónde son los paraderos, cuáles son las rutas, la parte de ciclorrutas y ciertos espacios interesantes de la ciudad. Y empiezan a desarrollar el plan maestro de iluminación. Como ven, es prácticamente lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Sentarse con todos los interesados, empezar a ver las problemáticas y oportunidades y con un lápiz, un color y sobre un mapa empezar a rayar, a rayar, a rayar, a rayar, a rayar. Eso nos da prioridades, eso nos dice por dónde debemos empezar, eso nos da a entender qué cosas se pueden dejar para después, pero que también van a estar planeadas.
El inconveniente que tenemos hoy en día es que todo dura 4 años, pues por las administraciones públicas, pero esto nos genera como esa ventaja de poder hacerlo. Bueno, lo que están viendo ahí son determinaciones, pues, técnicas en cuanto a cómo debería iluminarse la ciudad, y todo está enfocado dentro de un plan maestro de iluminación, una estrategia de cómo debería ser cada uno de esos sectores, cada uno de esos senderos, hasta el punto de cómo debería ser la iluminación de las propiedades privadas que van a sobresalir en la ciudad, porque van a ser parte de esa silueta nocturna de nuestra ciudad. Entonces también tocaría que definirlas. Bueno, voy a cambiar aquí un poco. Vamos a la tercera etapa, que es la etapa que a todos nos gusta, que es financiación, implementación y mantenimiento, es decir, los pesos. En esta etapa, pues básicamente son 3 elementos que tienen que pararle bolas. Los costos de inversión de capital, los costos de operación y la gestión de funcionamiento, mantenimiento y control de la iluminación de nuestro plan maestro de iluminación. En los costos de capital de inversión tenemos lo que nos cuesta hacer el diseño general del plan, esas consultorías locales especializadas, porque son la gente que sabe de las problemáticas y oportunidades y cómo solucionar todos esos inconvenientes que tiene la ciudad. Los servicios de ingeniería eléctrica y civil, porque son los encargados de hacer la parte de ejecución. Todos los consentimientos de planificación, obtenerlos pues cuesta en el sentido de tiempo, en el sentido de hacer planos, de ir a presentar, de obtener aprobaciones, etcétera. Cuestan los equipos de iluminación y accesorios, es decir, las luminarias como tal, cuesta el mobiliario urbano para iluminación, brazos, postes, mástiles, etcétera, volardos, bueno, en fin, todo eso tiene unos costos. Cuesta también proteger algunos equipos o agregarles herramientas para que se vuelvan antivandálicos en algunos sectores de la ciudad. Cuestan los sistemas de control y lo que están implementando hoy en día en algunas ciudades como la telegestión y el mismo centro de control que recibe toda esa información. Todo eso tiene un valor. Y por supuesto, la instalación eléctrica y la conexión eléctrica tiene un costo. Y esos son costos que se pagan de inversión el día número 1. Más adelante no se vuelven a pagar. Pero tenemos el vicio de que se pagan esos costos de capital de inversión y nos olvidamos de unos costos muy importantes, que son los costos operativos. Los costos operativos hay que tenerlos en cuenta porque hay que ponerlos en la mesa de discusión, porque nuestro plan maestro de iluminación debe funcionar durante un tiempo obviamente medido en años. Y entonces hay que pensar en los costos de la energía eléctrica, los costos de reemplazar algunos módulos de iluminación o drivers de las luminarias, los costos de mantenimiento de las rutinas, pues rutinarios como la limpieza de luminarias, reparaciones, repintados de algún mobiliario de iluminación como postes, inspecciones de cómo hayan quedado. Hay unos gastos de gestión como transporte, acceso a bodegas de material. Están los costos de supervisión del sistema de iluminación, que están cargados, bueno, a la parte de prestación del servicio. Cuando hay centros de control de telegestión y de información, pues esos centros de control tienen unos costos asociados que van a ser costos operativos porque van a funcionar durante N años. Hay unas pólizas que hay que tenerlas claras, dado el caso que suceda algo. Y hay unos costos operativos por retirar algunos elementos del sistema de iluminación, por almacenarlos o por reconstruir algunos equipos. Y hay un ejemplo que se les escribí ahí, es en el caso que existan instalaciones de alumbrado urbanístico que sean temporales. En el caso de nuestro acá en Colombia, pues no es estacionario, pero que sean temporales dependiendo de algunas ferias, eventos, etcétera. Claro, si uno eso lo incluye dentro de un plan maestro de iluminación, pues todo se vuelve bien ordenado, sabemos de dónde sacar la plata y entendemos qué se puede hacer y qué no. También pues tenemos toda la parte de administración del plan de iluminación urbana y eso está enfocado un poco más a los encargados de la responsabilidad de prestar el servicio de iluminación urbana, y es que este programa hay que entenderlo que debe ser medido en años y que por temas de disponibilidad presupuestal, que es complejo ese tema, por obtención de aprobaciones
porque hay que planificar, hay que hacer parte al sector privado, a ver si también quieren aportar, pues esto nos va a llevar a un largo plazo. Entonces no hay que desanimarse en el sentido en que si dentro de los 4 años de la administración pública, pues no se pudo lograr, qué sé yo, hacer toda la ciudad, pues es que ese no es el fin y el hecho de un plan maestro de iluminación urbana. De hecho, por eso se llama plan maestro, porque está medido más allá de una simple administración, pues, de elección popular. Es un proceso gradual y debe incluir un programa para implementar priorizado con fechas de hitos para que empecemos a ver la finalización y entendamos puntos claves y también huecos que nos quedan dentro del plan. Siempre va a haber que echar un poquito para atrás, corregir algunas cosas y empezar a generar nuevas propuestas, entendiendo lo malo que se puede hacer quizá en algún pequeño proyecto y corregirlo pues en el siguiente. Y entonces, ¿qué iluminar? Nosotros pensamos que debería ser como imaginar esa ciudad que queremos el día de mañana en términos de iluminación, pero para nosotros como observadores, porque es que no nos hemos puesto en algún momento a parar y observar nuestra ciudad, sino que simplemente lo damos como hecho, como inherente, y seguimos caminando, seguimos transitando por nuestra ciudad de noche, pero sin entender qué es lo que está pasando con el espacio público. Ahí está la clave de estos planes maestros de iluminación. La idea entonces sería conectar la ciudad, como extrapolar lo que pasa dentro de la parte privada y llevarla a esa parte pública donde todos hacemos cosas distintas, los barrios funcionan de manera diferente, pero podemos por medio de un plan empezar a conectarla. No se olviden que tenemos esta genial norma técnica, esta publicación de la CIE, una guía para pues, crear nuestros planes maestros de iluminación urbana y que es un documento clave para entender cómo deberían hacerse. De hecho, las administraciones públicas deberían tenerlos y ya que todos vamos a ser parte de este plan, pues deberíamos empezar por conocerlo. Un poco de lo que les hemos mostrado hoy ha sido este documento y como las guías que trata de plantear. Bueno, para cerrar, quiero mostrarles ciertos ejemplos, algunos tomados de colegas de la parte internacional, que nos dan a entender que se puede hacer, que tenemos tiempo para lograrlo y que lo único que nos hace falta es que nos unamos para que entre todos creemos estos planes maestros de iluminación urbana. Miren este ejemplo en Francia, simplemente es delimitar ciertos sectores para que pues sean visibles, donde priman, hay una jerarquización en todo esto. Esto en China, dependiendo de la circulación de un río, se va generando el plan maestro de iluminación como si ese fuera el sector que más importa dentro del plan. Francia, ciertos sectores importantes que hacen parte de uno de las etapas de un plan, ciertos hitos dentro de la ciudad y sectores que definitivamente no van a ser intervenidos por decisiones del plan, que también es válido. Israel, aquí lo que primó dentro de este plan es los puntos de observación, desde dónde se ve la ciudad, cuáles son esos hitos de la ciudad para poderse orientar y pues qué hace prioritario, ¿no? Que empieza pues a lograr esa jerarquización. Francia es muy similar al de Israel. Hay ciertos puntos de convergencia donde importa con un sobrepeso la iluminación y unas rutas de luz para poder conectar todos esos puntos. Brasil,
Simplemente es mostrar dónde funciona más y dónde menos. Entonces, dónde hay que aumentar esas implementaciones, esos hitos que queremos lograr. Y también hay otros elementos que conforman la ciudad que vale la pena iluminar. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a hacer esa recuperación del uso del espacio público, que apenas lo estamos explorando en términos de ciudad y que vale la pena. Por ejemplo, esto en China. Si ven, dentro del plan, pues estaba toda esta parte junto con esta parte privada y va generando ese recorrido y va generando ese atractivo turístico y va generando ese punto adicional en comercio y todos nos vamos juntando con planes simplemente de iluminación en donde todos podemos hacer partícipes y generamos que un entorno pues cambie totalmente. Bueno, este es otro ejemplo. Esto es un ejemplo de un espacio en Francia donde se puede iluminar de una forma distinta a como iluminamos el resto de espacios. Es decir, no es la clásica luminaria, el poste de concreto con un brazo metálico, una luminaria básica, sino que podemos generar otras alternativas. Hay otros productos para iluminar el espacio público. Hay otros tipos de luminarias para generar un concepto un poco más urbano dependiendo de lo que suceda en algunos espacios de nuestros municipios, de nuestras ciudades. Hay luminarias pues, que rompen con, llamémosle, lo tradicional, pero pues que también me brindan esa unión entre lo estético y lo técnico. Esto es un ejemplo muy parecido al anterior. Tenemos toda la parte de patrimonio, que vale la pena iluminarlo para resaltar eso que hace parte intrínseca de la ciudad. Tenemos este Palacio de Justicia de Brasil y entonces hace que uno le llame la atención la noche, ¿no? Quiera ir a recorrer su ciudad. Cuando llega alguien de otro lado, uno le da ganas de llevarlo a que conozca, a decirle, ven, te muestro mi pueblo, mira lo que está pasando acá, o simplemente va entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y hay otros elementos de las ciudades que desde un punto de vista lejano, casi a 1 kilómetro más o menos, se pueden apreciar este tipo de diseños de iluminación, pues que vale la pena también considerarlos. Esos son los puntos de vista que hablamos al inicio de esta presentación. Y también podemos jugar con colores, es válido, pero esta parte de acá quiero pues que hagan un pequeño paréntesis como un stop y que no convirtamos el patrimonio de nuestros pueblos, el patrimonio de nuestras ciudades en un juego RGB sin mucho sentido. El de la izquierda es Las Lajas y el de la derecha es en Cúcuta, si no estoy mal. Entonces es como una locura de colores sin mucha razón. Sin embargo, pues también está abierto el tema para que se pueda aplicar. Bueno, es la cara que hago al ver ese tipo de proyectos, pero es algo muy, llamémosle, es algo muy léxico. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Simplemente tomar un espacio y empezar a rayar. Creo que es una solución factible para entender cómo ese espacio en la noche podría funcionar. Cómo una solución básica de postes de pronto se podría cambiar por otro tipo de solución y que me da también niveles de iluminación requeridos, qué sé yo, técnicamente válidos. Cómo espacios rayando con luz, empezando a jugar, dibujando con luz, podríamos entenderlos y cómo sentirlos antes de invertir el dinero en su implementación. Y todo está en imaginar la ciudad siempre y cuando uno le pregunte a los habitantes que están alrededor, pues, cuál es la necesidad. Al final esto no debe ser un capricho del diseñador, sino una solución ante
ante la planeación. Termino entonces con dos proyectos que me gustan bastante. En Noruega, de cómo las luminarias pues, pueden romper, hacen parte del urbanismo y generan iluminación pública, y al fondo se resalta una propiedad. Y de Spears Mayor, en el Queen Elizabeth, que con el uso de un elemento generan un atractivo para querer transitar sobre ese espacio peatonal. Les reitero, y creo que con esto concluimos, que la idea pues, de estos planes maestros es que todos hagamos parte y que entendamos que la iluminación pública no es simplemente un poste de concreto, un brazo metálico y una luminaria, sino que hay muchas otras alternativas para poder iluminar nuestras ciudades, que el privado también hace parte, y que cuando empiezan esas iniciativas individuales que son descoordinadas y pueden llegar hasta ser contraproducentes, pues es mejor no alentarlas porque nos perdemos la planeación de la ciudad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos en Léxica, pues ahí está nuestra página, ahí ven un poco de nuestro trabajo y el tiempo nos daría, no sé, para hablar aquí horas, pero está totalmente medido. Vale. Gracias. Es muy interesante el tema, y no solamente el tema, sino el impacto que esto tiene en la organización del territorio. O sea, creo que ver la presentación da claridad sobre, bueno, esto que aporta, aporta seguridad, aporta convivir con el entorno, ser más sostenibles y sustentables. Y pensando en eso, te tengo una pregunta, y es, ¿cómo Sí, hacemos para que... ¿Sí me escuchas? sí, sí te escucho. Súper bien. Ok. ¿Cómo hacemos para hablar de, para que la iluminación se combine con esos dos conceptos? O sea, ahora cuando hablamos de planear, ahorita dijiste como un brochazo frente a dejemos de contaminar y hagamos que esto funcione, entendí yo, en servicio de la comunidad, pero también en servicio de la ciudad. O sea, que no solamente quede una imagen de recordación, sino que sea útil toda esta cantidad de iluminación que aprovechamos o desperdiciamos, porque entiendo que hemos desperdiciado tanta energía que es importante entonces hablar de cómo la aprovechamos mejor. Yo creo, Entonces es cómo crearías algo de conciencia. yo creo que todo parte del inicio de planear y es diseñar. Y, y el diseño creo que debe ser clave en, en todos esos planes para que sean sustentables y sostenibles. En el diseño muchas veces uno se puede, qué sé yo, entrar a evaluar. Hay mucho software, hay muchos elementos, pero pues la parte de diseño me determina si yo requiero o no requiero, qué sé yo, un punto de iluminación más allá del necesario. Entonces empiezo a filtrar, ¿cierto? Empiezo a quitar infraestructura, ya no genero pasos peatonales donde el paso peatonal tiene el monumento, qué sé yo, al poste, y hay un poste cada 10 metros porque pues es exagerado. Empiezo dentro de la parte de diseño a escoger a escoger productos que valgan más allá la pena. Eso quiere decir que su eficacia lumínica pues sea alta, que su durabilidad en años pues valga la pena, para que no es que simplemente se instala y dentro de 2 años hay que volver a comprar otras luminarias porque eso haría que nadie se lo aguante. Entonces es importante que dentro de la parte de diseño, quienes estén a cargo del diseño como tal, pues sean conscientes de eso. Hay unas limitantes, obviamente, por el reglamento técnico, pero creería que la clave está ahí. En diseño, hay que diseñar. Hay que diseñar, sí, hay que diseñar.
Claro, y pensamos también que la iluminación hace parte como de esa estética de ciudad y de los edificios. Por lo Ujú. menos pensemos en el edificio Coltabacos de aquí de la ciudad de Cali. O sea, el edificio Coltabacos es uno con la iluminación y es otro sin la iluminación. Pero yo tenía una pregunta es con respecto al mantenimiento. ¿Qué tan complejo es el mantenimiento digamos, de un edificio? Pues cuando es una fachada patrimonial, el mantenimiento cuesta bastante, porque hay que tener mucho cuidado en no ir a destruirlo. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer y lo que yo les rogaría a quienes estén viendo por parte de la administración pública es que entiendan que el patrimonio no se puede intervenir simplemente por caprichos de iluminación. Entonces, que cuando quieran hacer algo, pues no lo deterioren con luz, sino que más bien realcen ciertos elementos patrimoniales y donde no se puede, pues no se puede. Yo no puedo ser caprichoso y tomar una edificación patrimonial y extenderle un brazo, ubicar una luminaria que sobresalga la fachada simplemente para iluminar otro elemento, porque lo que estoy haciendo es deteriorarlo. Y tampoco puedo poner a una cuadrilla pues, básica que me opera el sistema de alumbrado público a que vayan y se suban al edificio, se paren en una cornisa y empiecen a hacerle mantenimiento a las luminarias porque muy seguramente me tiro también el edificio. Entonces, la parte patrimonial en iluminación, pues ojalá que tengamos todos en cuenta que es de cuidado, que es de mucho, mucho cuidado. Bueno, yo tengo que decir que inicialmente estoy totalmente sorprendida porque, es decir, yo creo que uno que ha vivido de pronto enamorado de estos temas de urbanismo, quizá en lo último que piensa realmente, o en lo último que piensan cuando se planifican ciudades o se hacen espacios, y nosotros en nuestras ciudades latinoamericanas que planificamos sobre lo existente, en lo último que se piensa es en los temas de iluminación. Ahora se habla mucho de cuestiones de urbanismo táctico, de iniciativas, por ejemplo, de grupos feministas, de urbanistas y todo este tipo de cosas como, como iniciativas pues para tener en cuenta para mejorar el espacio público. Pero definitivamente yo veo que de nada sirve que tengamos los espacios públicos más lindos, mejor dotados, los mejores espacios deportivos, si no tienen una buena iluminación. Por ejemplo, desde mi perspectiva personal y desde de pronto algunas experiencias que he tenido la oportunidad de conocer de cerca, cuando, por ejemplo, los grandes urbanizadores entregan proyectos de espacio público derivados de sus cargas urbanísticas, eh, uno ve unos parques, la cosa más hermosa, muy bien ejecutados, muy bien dotados, y lo último que hacen es ir y ponerle 4 postes en cada esquina. Y hasta ahí llega, digamos, el tema del diseño y el tema del interés por cómo viven las personas esos espacios públicos más allá de la infraestructura propia del juego o de la cancha. Entonces, eh, creo que es algo vital para volver a repensar nuestras ciudades, eso en primera medida. Dos, me sorprendió mucho también cuando hablaste de la articulación con las intervenciones de los bienes privados. Nunca, digamos, como que habría tenido en cuenta eso más allá de los temas patrimoniales, pero es muy cierto lo que dices, porque tenemos en nuestras ciudades muchos inmuebles privados de grandes proporciones que hacen que si no se tiene la iluminación adecuada, pues generen desde la vía pública o desde la calle problemas, digamos, de percepción en cuanto a seguridad. Y teniendo en cuenta esto, y primero pues agradeciéndote por todo esto, porque de verdad yo quedé muy enganchada y muy emocionada con el tema, quería preguntarte cómo estamos en Colombia con respecto a la no sé si ejecución, pero a las iniciativas para la implementación de este tipo de planes maestros de iluminación urbana. Vale, gracias Lina. Por lo general,
se han tocado, Cali lo tocó una vez, hizo un intento de hacer un plan maestro de iluminación. Francamente no sé en qué quedó, supongo yo que no salió porque fue hace unos años, no he visto un documento al respecto, o de pronto están en un estudio pues bastante grande, pero ha sido muy poco lo que ha pasado en Colombia, porque acá nos hemos dedicado a algo que le llamamos modernización del sistema de alumbrado público, pero no a planear el sistema de alumbrado público más allá de lo que yo decía de los 4 años que tienen pues, como administración pública. Y es algo que ha frenado un poco porque empieza todo muy chévere al principio y nos sentamos varios actores y concluyen que, como no se puede hacer en un periodo de tiempo de 4 años, pues definitivamente no se puede hacer y esto no se incluye dentro de la administración pública que le corresponde a este periodo. Eso es una limitante grande, pero es algo que yo creo que si empiezan a llegar otros actores, por ejemplo, invitar a las constructoras que son los encargados de algunas edificaciones que empiezan a hacer en la ciudad, que van a tener cierta relevancia, bueno, a grupos y ya entregarles un plan casi estructurado a la administración pública, pues la administración pública ya lo podría adoptar y simplemente es seguirlo. Hay una ventaja. Hoy en día lo único que se consigue es iluminación LED en el mercado. Entonces, modernizar pues ya es algo normal, común y corriente. Y de pronto ya ese no va a ser el atractivo político dentro de las administraciones públicas. Entonces es probable que ya les empiece a interesar el tema de planes maestros de iluminación. Igual es una tarea pues, que le corresponde a todos, de pronto liderada por la gente de iluminación, pero donde ellos no son los únicos responsables, sino pues sabemos que estamos todos ahí metidos. Listo, Mauricio. Pues tenemos unas preguntas del público, los que están Ok, conectados. ok. Aquí preguntan sobre la iluminación natural. Y, Dice, es claro frente a la iluminación artificial, ¿qué opciones y qué propuestas podría haber frente a la iluminación natural? ¿Cómo se podría aprovechar espacios públicos con iluminación natural y reglamentar ciertos aspectos de ello? pues yo no sé si el término iluminación natural hace referencia a iluminación como solar, supondría. Bueno, si es ese Sí, es más caso, o menos como por ese sentido. ¿Cómo o- aprovechar como la iluminación, la energía solar? ok, si es por ahí, pues hay un pequeño inconveniente y es que la prestación del servicio del sistema de alumbrado público siempre debe estar operando. En ese sentido, hace falta un pedacito en la regulación de la prestación del servicio de alumbrado público para hacer la implementación y pues aprovechamiento de iluminación con paneles solares. ¿Por qué? Porque dado el caso que un sector de la ciudad o del municipio, de nuestro pueblo se apague eh, y no tengamos cómo volver a recuperar esa iluminación en ese espacio, lo que nos va a generar es un problema y le va a generar un problema a los responsables de la prestación del servicio. Como responsables de la prestación del servicio, si un municipio no se va a meter en ese inconveniente, entonces hasta que eso no esté solucionado, pues por algún mecanismo jurídico que establezca como un marco regulatorio claro, es difícil implementarlo en sistemas de alumbrado público. Que se pueden hacer, sí, pero dependería entonces de estar constantemente enviando una cuadrilla para que esté atento de qué es lo que está pasando en las noches en esos espacios o instalar algunos sistemas de control, pero lo que se ha puesto en algunas ciudades pues son hasta ahora pilotos, pero hace falta la parte de regulación y eso pues nos limita por ahora. Donde sí funciona súper bien en espacios abiertos, eh, privados, donde se pueda implementar. Y
y pues allí no hay problema. Por ahora pues hace falta repensar un poco más. De hecho, a nivel Latinoamérica todavía no hay una reglamentación clara, pues no una reglamentación, una regulación clara respecto a la prestación del servicio de alumbrado público, que siempre debe estar, y cómo se podría trabajar con ese tipo de sistemas de iluminación. Pero no es sino sentarse eh, y proponer pues, soluciones de regulación, a ver qué tanto las adopta el ministerio. Sí, claro, porque aquí Diego nos comenta entonces que en algunos países de Europa se han implementado sistemas de iluminación nocturna no LED, como por ejemplo para ciclorrutas. Entonces pregunta que si es posible entonces la no dependencia del sistema de alimentación eléctrica para proveer iluminación a espacios públicos. ¿Es posible? Sí. El problema es qué pasa donde falle y el fallo sea mayor y en ese espacio público suceda algo donde definitivamente la conclusión es que por causa de no prestar el servicio de alumbrado público, de no tener iluminación, pues sucedió algo. Ese es el gran hueco que tenemos hoy en día respecto a eso. Entonces, como hace falta la regulación, pues nos mantiene como en esa pausa de no poder implementarlo en la totalidad. Claro que sí han existido pilotos como esas ciclorrutas que mencionas, pero más allá de eso, por ejemplo, un barrio completo, pues tiene su riesgo la implementación. Es simplemente un riesgo en que la prestación del servicio se vaya más allá de un tiempo prudente y el mismo municipio no tenga cómo repararlo pronto, o repararlo o reponerlo pronto. Sí, como decía Margarita al inicio, para el caos, luz. Para el caos luz. Listo, tenemos otra pregunta que dice en el desarrollo de esta propuesta, ¿cuál es el mayor problema con el que se ha topado y qué estrategia está siguiendo para superar el obstáculo? ¿Cuáles han sido los retos que has tenido en Esa este? es una buena pregunta. Cada municipio por lo general tiene unas directrices en cuanto al mobiliario que utiliza. Eso le llamamos especificaciones técnicas de municipios. Entonces, básicamente ya tienen establecidas cuáles son las luminarias, cuál es el mobiliario utilizado para iluminación y qué es lo que se debe iluminar, pero no va más allá pues, de lo que está en el reglamento técnico, en Retilar. Entonces, cuando uno propone ir un pedacito más allá, eso se vuelve un poco como un inconveniente porque lo ven en términos en que no lo pueden medir. ¿Qué es no medir? Por ejemplo, medir un incentivo turístico, medir un crecimiento económico en cierto sector. Como eso no es tan fácil de poder colocarlo en una mesa técnica, porque la mesa técnica pues solamente le interesan los niveles de iluminación y que todo funcione con la luminaria pues más común del mercado para que salga relativamente fácil, pues eso es un inconveniente. ¿Cómo se supera? Pensando, yo creo que en ciudad es una forma de poderles mostrar a los planeadores de la ciudad cómo se puede pues, ir un poco más allá, un paso más allá. Como, que creo que nos ha tocado a todos, ¿no? Cuando uno quiere hacer proyectos urbanísticos, pues tiene que salirse del contexto simplemente el pedazo y empezar a abarcar algo más para que se vea que, ok, hay una planeación y vienen otros pasos más adelante, es decir, que sigue más allá las implementaciones, entonces hay oportunidades, hay trabajo, hay de todo para hacerlo. Y por ese lado, pues ha funcionado. Y lo otro es mostrar, yo creo que esto no se puede entender simplemente hablándolo, hay que presentar ejemplos de cómo se han hecho en otros países, de la forma fácil y práctica como se podría llevar a cabo, pero pues es mostrándolo, es mostrándolo. Entonces, creo que esa sería una forma de solucionar un problema.
es curioso porque es una forma de solucionar un problema técnico. Eso no debería ser, uno no debería estar solucionando problemas técnicos, pero técnicamente muchas veces nos cerramos a un punto donde no aceptamos que nada más existe, sino pues lo técnico como tal. Entonces es momento como de mostrar otras cosas para que entre colegas digamos, ok, se puede hacer y se puede construir. Vale, yo creo que cumplimos como con el objetivo que tenemos y era que habláramos sobre iluminación y que Ok, interactuáramos. Aquí quedan muchos temas pendientes. Nosotros vamos a seguir trabajando en este tema de planear y sé que tenemos que volver a encontrarnos ahora que empecemos a hablar de la modificación del plan de ordenamiento territorial. Más que modificación es revisión y ajuste, que es lo que se espera que se haga ahora. Desde Vector Urbano estamos motivando una iniciativa de revisemos cómo es que nos estamos planeando y queremos tener una participación activa en la revisión de este plan. Esperamos que estemos ahí juntos cuando nos toque que llevar nuestras propuestas para que el municipio las plantee y claramente hay que hablar de iluminación en esto. Es decir, en Cali nos estamos acabando porque no estamos iluminando de manera adecuada y estamos generando espacios inseguros donde podríamos tener espacios mucho más seguros y amigables con nuestro entorno, que es una mezcla entre el medio ambiente tan diverso que tenemos por el agua y las montañas que nos invaden y los farallones que son nuestro eje y con esto tenemos que jugar. O sea, la iluminación tiene que ir en nuestro favor, no solamente para mostrar la riqueza ambiental que tenemos, sino también la riqueza cultural, patrimonial, porque tenemos una riqueza patrimonial súper importante. Vamos a estar hablando sobre todos estos temas y sé que vamos a tener que seguir articulando espacios para que hagamos un buen plan y participemos activamente de una revisión interesante sobre el plan de ordenamiento territorial y no solo sea como que van y planean algunos sin ningún tipo de orientación hacia el desarrollo sostenible y sustentable del que estábamos hablando ahora. Yo te agradezco muchísimo. Como dije desde el principio, para mí esto es un verdadero placer. No gracias solamente tenerte Margarita. aquí, sino que empecemos a trabajar juntos en esto. Y un Gracias. abrazo gigante. Saludos, que eres un test. Gracias, gracias, Y gracias. sé que vamos a hacer buenas cosas, ¿vale? Bueno, claro que sí. Entonces, saludos a la reina de la casa. Listo, yo le digo, yo le digo. Bueno, muchas gracias Margarita, Lina, Cristian, a todos los de Vector. Nos estamos hablando y viendo y claro que sí. Gracias, Mauricio. Estoy pendiente de todo. Listo, Mauricio, muchas gracias de parte de todo el colectivo Vector Urbano. Te damos pues, el agradecimiento por este tema. Quedan pendientes muchas cosas. Realmente el tema de iluminación es complejo y extenso. Entonces, Mauricio, por esta oportunidad, por la presentación, muy chévere. No sé si Lina quiera decir algo. Nada, simplemente reiterar los agradecimientos. Nos dejas a todos muy inquietos con este tema de iluminación que es mucho más grande de lo que pensábamos, mucho más importante de lo que quizás muchos de nosotros creíamos. Entonces, nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Vector Urbano. Estamos muy contentos de haberte tenido acá y ojalá tengamos otras oportunidades para tenerte nuevamente. Gracias. Claro que sí. No, gracias a ustedes nuevamente, mil gracias. Bueno, y que tengan buena noche a todos los que estuvieron por Gracias. acá. Gracias. Muchas Listo, Vale. gracias Mauricio, también muchas a gracias. todos. Muchas gracias también a todos los participantes, tanto por Zoom como por Instagram. Recuerda que también tenemos nuevos temas pendientes para generar charlas. Síganos en nuestras redes sociales, sigan a Léxica, a todos los participantes que han generado sus propuestas de conferencias aquí con nosotros. Y estén pendientes de nuevos temas que vamos a tratar. Muchas gracias a todos. Espero que pasen una feliz noche. Que descansen. Gracias Margarita, gracias Lina también por la participación y por el espacio. Entonces, una feliz noche a todos. Vale.